Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es M2C1G77-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano. Y esta semana comenzó desde el pasado 18 de agosto, es decir, el día lunes, y va a finalizar el próximo domingo 24 de agosto. Hoy es 20, es miércoles, así que vamos a revisar de lo que ocurrirá en este espacio. La secuencia de trabajo que tenemos para el día de hoy consta de una bienvenida, un propósito, la revisión de las actividades de esta semana y las dudas y los comentarios que ustedes pudieran tener con base a lo que han podido revisar a lo largo de esta semana. ¿Vale? Recuerden que es importante la participación activa. Por el momento no hay alguien en tiempo real, entonces por el momento no va a haber alguna duda como tal, pero en caso de que ingrese alguno o alguna de ustedes, entonces podré como tal mencionar lo que es lo que sean las dudas que puedan tener ustedes, ¿vale? Voy a avanzar.
El propósito del espacio es que cada uno y una de ustedes, bueno, en caso de que puedan unirse, podamos intercambiar como tal lo que son las distintas preguntas que puedan tener, también los comentarios que puedan tener, así como los conocimientos que han ido adquiriendo conforme va avanzando la semana, ¿vale? Así que es importante, repito, que la participación sea activa. Así que espero que para futuros espacios puedan ingresar, puedan darse el tiempo para poder tener como tal lo que son las participaciones dentro de los espacios, pero también poder aumentar el conocimiento en cuanto a que se den estas aportaciones dentro del espacio, ¿vale? Así que voy a avanzar hacia lo que son las reglas de etiqueta para comentárselas de manera breve, ya que estas son más importantes cuando hay personas además de mí para poder mantener una comunicación más efectiva. Por el momento las comentaré de manera breve y en cuanto alguno o alguna de ustedes pueda ingresar, entonces vuelvo a repetirlas. Bien, les comento de manera breve las reglas en etiqueta. Recuerden que tenemos una herramienta que es la de participar. Esta nos permite que cada uno y una de ustedes pueda seleccionarla primero y que con base a esa selección entonces puedan como tal llevar a cabo su participación, pero en el orden que corresponda. Es decir, que conforme vayan levantando la mano, entonces cada persona pueda como tal llevar un orden hacia el turno que se toma cuando levantan la manita, ¿vale? Entonces, sí es importante que se pueda ocupar como tal esa herramienta. Por otro lado, recuerden también utilizar las reglas en etiqueta, que son las que conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico, y de igual manera que el micrófono únicamente se va a utilizar para las participaciones, es decir, que en el momento en el que no estamos llevando a cabo una participación, no vamos a encenderlo.
especialmente porque al momento en el que lo encendemos, justamente es para poder participar. De lo contrario, se mantiene apagado para que no vaya a haber una interrupción hacia la persona que esté llevando a cabo su participación, especialmente si tenemos algún ruido de fondo que pueda justamente interrumpir la participación de la otra persona. Así que ahora sí vamos a avanzar hacia el esquema que contiene las semanas de este módulo para que revisemos lo que tenemos para esta segunda semana. Dentro de lo que es este esquema, podemos encontrarnos con que ya avanzamos hacia la unidad número 2, es decir, que para esta semana número 2, que tenemos la unidad de leer y escribir para aprender. Tenemos dos actividades integradoras. Recuerden que tenemos dos por semana durante las primeras 3 semanas y para la última tendremos lo que es la semana de integración. Entonces, para esta semana tenemos dos actividades integradoras, las cuales son actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables, y actividad integradora 4, el resumen. Estas actividades como tal se llevan a cabo a lo largo de la semana. Recuerden que es importante revisar como tal lo que es cada una de ellas. Tenemos dos actividades formativas y lo que vamos a hacer es revisar qué se va a realizar dentro de cada una de ellas. Pero también recuerden que antes de llevar a cabo cada una de sus actividades, es imprescindible que ustedes puedan revisar los recursos de la semana, ya que cada una de las actividades justamente está basada en lo que es cada uno de los contenidos que se tienen, ¿vale? Entonces, es bien importante que se revisen los temas para basarse en ellos y realizar las actividades.
El propósito de la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender, es que cada uno y una de ustedes pueda leer los distintos tipos de texto. Recuerden que es justamente lo que revisamos a partir de este módulo, entonces es importante que podamos diferenciar cuáles son las características de los mismos y de igual manera que éstas nos permitan como tal trabajar con las actividades de esta semana. Así que vamos a revisar como tal lo que son las actividades. Voy a comenzar a presentar, pero voy a dar un momento para que pueda cargar, porque como no hay alguien en tiempo real, no puedo preguntarle a alguien que me diga si ya está viendo lo mismo que yo. Entonces, en ocasiones, aunque a mí me parece que ya se está presentando, las personas que ven el espacio quizá no estén viendo en el mismo momento lo que yo. Entonces, prefiero dar un momentito para que se pueda ver al mismo tiempo y que conforme vaya avanzando también vayan viendo lo mismo que yo. Entonces, tenemos la actividad integradora número 3, que es la de selección de texto e ideas aplicables. Esta actividad integradora como tal nos permite trabajar con uno de los temas principales que tenemos, que es justamente el de la lectura. Entonces,
Este va a abarcar, repito, ese tema principal, pero también vamos a ver los beneficios que nos brinda la lectura, así como los tipos de texto que podemos encontrar, las características y la identificación de los mismos. Justamente por ello es que a partir de la elaboración de esta actividad tendremos como tal la revisión de los textos y ustedes a su vez elegirán lo que es justamente uno de los textos para llevar a cabo la actividad. Entonces, tenemos que el propósito de la misma es que puedan identificar cuáles son las características de los 4 tipos de texto, ¿vale? Con la finalidad de que puedan identificar justamente las ideas principales. ¿Qué es lo que necesitan para elaborar esta actividad? Uno, que puedan identificar una lectura de su interés. Dos, que puedan emplear estrategias de lectura. Tres, reconocer la estructura de un texto, es decir, qué es un texto, por qué se conforma, cuáles son las partes del mismo. También identificar las características de los diversos tipos de texto. ¿Por qué? Es decir, ya tenemos primero el texto, pero también hay distintos tipos de texto y a su vez esos tipos de texto tienen características y también van a tener una manera en la que podemos identificarlos. Entonces, a través de la elaboración de esta actividad podemos identificar lo mismo. También vamos a elaborar esquemas o resúmenes. Vamos a utilizar el Internet como fuente de consulta y aquí vamos a ver, ¿qué entregaré? Vamos a entregar un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales a través de un resumen o un esquema de la lectura que más les agrade y una reflexión. Pero recuerden que en el que entregaré nos da a grandes rasgos lo que vamos a hacer, así que vamos al cómo lo realizaré porque ahí nos dicen paso por paso lo que tenemos que realizar. Entonces, aquí nos dice, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Ojo, dice una lectura de los 4 tipos de texto, no de cada tipo de texto. Ende, si tenemos el texto científico, informativo, periodístico y literario, son 4 tipos de texto. Cada uno tiene 2 opciones, entonces vamos a multiplicar estos tipos de texto más las opciones que tienen y en total tenemos 8 opciones, ¿vale? De esas 8 opciones, solo vamos a elegir una, y esa es la opción que vamos a tomar como base para llevar a cabo toda la actividad. Entonces, vamos a ver. Ya que tenemos seleccionada como tal esto, lo que es, el tipo de texto que elegimos y la opción de ese tipo de texto, entonces ahora sí vamos a ver. Vamos a ir a nuestro procesador de texto, vamos a abrir un nuevo documento y vamos a comenzar nuestra actividad. Pueden ponerle portada, eso es opcional porque aquí la actividad no nos está solicitando específicamente que coloquemos una portada, pero si ustedes quieren agregarla, si esa es una duda que pueden tener, sí, sí pueden agregarla, pero no está solicitando la actividad, ¿vale? Es decir, en la rúbrica no viene como parte de los aspectos a calificar. Entonces, repito, es opcional, pero si tienen la duda de si pueden agregarle, sí, adelante, no pasa nada si la agregan, ¿vale? Ahora, tenemos que agregar estos datos que nos piden. Ya que elegimos, repito, una lectura, entonces vamos a buscar cuál es el título de esa lectura. Después vamos a ver cuál es el autor de esa lectura. Posteriormente vamos a revisar la fecha en la que se publicó la lectura. Y aquí tenemos que tener bastante cuidado y ser muy observadoras, observadores en estos detalles. Tenemos 2 fechas en cada uno de lo que es nuestros textos. Tenemos una fecha de publicación y una fecha de consulta. Son diferentes, ¿vale? Lo importante es que ustedes puedan identificar de esa lectura cuál es la fecha de publicación y cuál es la fecha de consulta, porque lo que nos está pidiendo la actividad es la de publicación. Entonces, ahí tenemos que ser bastante cuidadosas y cuidadosos con el dato que colocamos para que sea el correcto. Recuerden también que tienen su manual de citas y referencias que justamente nos brinda la estructura de cómo podemos identificar qué es cada cosa, básicamente para que no nos vayamos a equivocar. O que si nos equivocamos, que podamos aprender. Recuerden que al final, cuando cometemos algún error o alguna equivocación, es un área de oportunidad. Entonces, ya que pudimos identificar esa fecha, ahora vamos al tipo de texto.
Eso justamente vamos a identificarlo a partir de nuestra tabla, viendo qué tipo de texto elegimos. Posteriormente, ya que sabemos si es un texto informativo, si es un texto literario, entonces vamos a colocar cuáles son las características de ese tipo de texto. Recuerden, nos está pidiendo características de ese tipo de texto. Y abajo nos dice ideas principales del texto, no del tipo de texto. Entonces, este nos pide tipo de texto, es decir, cuáles son las características del texto literario, cuáles son las características del de divulgación, va a depender de cuál hayamos elegido. Pero en el F nos está pidiendo cuáles son las ideas principales del Principito o de la movilidad como un derecho o de la inteligencia artificial no es como la pintan, ¿vale? Entonces son datos diferentes, por eso es que hay que ser bastante observadores y observadoras con lo que nos solicita la actividad para que podamos colocar lo correcto, lo que nos está solicitando. Ahora, vamos al siguiente. Nos pide elaborar un esquema o un resumen. Ustedes deciden lo que prefieren, si es un esquema o un resumen. Si es esquema o resumen, está bien, pero sea cual sea de las 2 opciones que ustedes elijan, tienen que ser, elaborado de manera correcta, porque ambos tienen una estructura. Si es un esquema, primero tienen que decidir cuál tipo de esquema quieren elaborar. Si quieren elaborar un diagrama de flujo, si quieren elaborar un cuadro sinóptico, si quieren elaborar un mapa conceptual, cada uno de esos esquemas tiene como tal, una estructura y es lo que tiene que cumplirse para que justamente podamos identificar de manera correcta las ideas que estamos colocando. Y si elaboramos un resumen, también tiene una estructura y es lo que tenemos que cumplir al momento en que elaboramos esta parte de nuestra actividad, ¿vale? Recuerden que si tienen una duda, la pueden enviar. En este momento, por ejemplo, hay una persona en tiempo real, entonces si ustedes están viendo este espacio ya con la grabación, en el momento en el que estén viéndola, si les queda duda, por favor envíenla. Recuerden que solo son dos medios oficiales, por correo o a través de la plataforma. Ahora sí, avanzo. Después de que ya concretamos nuestro esquema o resumen, dependiendo de lo que hayamos elegido, nos vamos al 4. Vamos a escribir un párrafo entre 5 y 10 líneas, ¿vale? Aquí recuerden que cuando nos da una extensión, tenemos que cumplirla. Si yo coloco 2 líneas, no estoy cumpliendo con la extensión. Si coloco 20 líneas, tampoco estoy cumpliendo con la extensión, porque lo que me están pidiendo es mínimo 5, máximo 10. Entonces, ahí vamos a escribir por qué nos interesó esa lectura, es decir, la que elegimos. En el punto número 5 nos pide mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura que hayamos utilizado para realizar nuestra actividad. Entonces, aquí vamos a colocar cuáles fueron esas estrategias que aplicamos al momento en el que realizamos la lectura para que pudiéramos realizar nuestra actividad, para poder comprenderla, para poder obtener nuestras ideas principales, nuestras ideas secundarias. La que hayamos utilizado es la que vamos a colocar. En el punto número 6 nos pide mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que hayamos adquirido a partir de las lecturas. Es decir, ¿qué es lo nuevo que aprendí? ¿Qué sé después de la lectura que antes no sabía? ¿O cuál es el dato que se me quedó que antes no tenía? ¿Vale? Es lo que voy a colocar. Voy a guardar mi archivo, así como está en la nomenclatura, y listo, voy a enviarlo. Es todo lo que tengo que realizar en mi actividad integradora número 3. ¿Alguna duda, María Yesenia? No, ninguna duda.
Bien, entonces voy a avanzar con la actividad integradora número 4. Y antes de avanzar, María Yesenia, ¿cuáles son tus dudas para que las pueda revisar de la actividad integradora número 4? No tengo ninguna duda. Bien, me parece que no hay ninguna participación, así que voy a avanzar. Tenemos ahora lo que es la actividad integradora número 4. Ya revisamos la actividad integradora 3. Entonces, esta actividad integradora 4 lleva como nombre el resumen. Como tal, el resumen nos va a permitir utilizarlo como herramienta para que podamos utilizar nuestras palabras, de alguna manera, nuestras ideas de lo que leímos y que pudimos comprender originadas de un texto, usualmente.
El propósito de la actividad es que cada uno y una de ustedes pueda identificar una lectura que sea de su agrado como primer paso y que el objetivo sea redactar un resumen sobre esa lectura. Lo que necesitan para llevarla a cabo es identificar ideas principales y secundarias de un texto, primero. Dos, identificar una lectura de interés. Tres, escribir un resumen. Cuatro, redactar con buena ortografía. Cinco, usar herramientas para grabar un video o audio. Seis, exponer de manera oral. Y siete, organizar sus tiempos para que pudieran o puedan, mejor dicho, llevar a cabo esta actividad. A grandes rasgos, lo que van a entregar es un documento que contenga un resumen de la obra literaria que hayan elegido y un enlace hacia grabación o audio sobre lo que pudieron llevar a cabo en su resumen. Pero recuerden que es importante saber cómo realizarlo paso por paso, porque arriba solo nos dice a grandes rasgos lo que tenemos que entregar y si solo cumplimos con esa parte, vamos a tener una actividad incompleta. Entonces, es necesario revisar cada paso. Primero vamos a leer uno de los textos. Pueden leer los tres y ya después elegirlos, si es que esa es la duda que tengan. Asesora, ¿puedo leer los tres y ya después me decido? Sí, adelante. Pero si únicamente quieren guiarse por el autor o por el título o alguno que les llame más la atención por alguna palabra, también está bien, entonces ustedes deciden. Ya que se hayan decidido por uno y lo hayan leído, claro, van a descargar el documento, el resumen. Solo le tienen que dar clic en el nombre y listo, automáticamente se va a descargar. Entonces, ahora les voy a presentar lo que es ese documento una vez que ustedes lo hayan descargado. Repito, solo le tienen que dar clic en la palabra el o resumen, ¿vale? El resumen. Cualquiera de las dos palabras le dan clic y listo, se descarga un documento que es editable. Ahora déjenme presentar ese documento. Bien, una vez que descargamos el documento, que es el que estoy presentando a continuación, justamente es la actividad integradora 4 y dice semana 2 de la información al conocimiento, que es el módulo, y que está en la unidad 2 leer y escribir para aprender. Entonces, la actividad es el resumen. Primero nos va a solicitar el nombre y autor del texto elegido. Entonces, vamos a ir a ver cuál es el nombre del texto y quién es el autor de ese texto. Vamos a colocar los datos y avanzamos al 2. Después de haber leído la obra literaria, vamos a mencionar por qué preferimos ese texto sobre los demás. Ahí cada quien va a colocar por qué fue que prefirió ese texto.
Posteriormente, aquí hay un error porque debería ir un 3, pero bueno, eso vamos a omitirlo. Vamos a avanzar con que se investiga sobre el contexto del autor y se completa la siguiente tabla. Ya que sabemos cuál es el nombre del autor, vamos a investigar los ámbitos de su vida. ¿Cuáles? Vamos a investigar su ámbito familiar, su ámbito académico, su ámbito económico, su ámbito político, el cultural y el bélico. Eso que investigamos es lo que vamos a colocar en esta tabla, en la parte de la descripción, ¿vale? Pero recuerden algo bien importante. Cuando llevamos a cabo una investigación, si copiamos y pegamos la información directa de la fuente, tenemos que colocar citas y referencias. ¿Por qué? Porque es necesario brindarle un crédito al autor o autora correspondiente de donde obtuvimos esa información. Entonces, recuerden, por favor, que si se realiza eso, es importante que coloquen la fuente de la cual se obtuvo la información. Si llevan a cabo también una cinta indirecta, es decir, una paráfrasis, también es importante que se coloque la referencia para dar ese crédito a los autores o autoras correspondientes de la información que ustedes obtuvieron. Una vez que tenemos completa esa tabla, nos vamos a la siguiente parte, que dice, para comprender tu texto, responde las siguientes preguntas. Primero, vamos a colocar cuál es la idea principal del texto. Después, vamos a colocar cuáles son las ideas secundarias. Y después vamos a colocar las palabras clave, ¿vale? Repito, palabras clave. Si se tiene, repito, alguna duda de, por ejemplo, qué son las palabras clave, es importante que pregunten para que se conteste de la manera más adecuada el espacio que nos está ahí colocando o que en ese espacio se coloque la respuesta correcta. Después vamos a colocar de manera general cuál es el tema de la lectura y cuál es la intención de ese texto, de esa lectura, ¿vale? Una vez que tengamos ya respondidas estas preguntas, nos vamos al siguiente paso, que ya nos solicita como tal redactar un resumen. En la actividad integradora 3 nos daba la opción de colocar un esquema, pero para esta actividad, que justamente se llama así, el resumen, se tiene que elaborar un resumen. Entonces vamos a escribir el título del resumen, es decir, ustedes van a seleccionar un título para su resumen, el que ustedes deseen, de acuerdo a lo que hayan leído, de acuerdo a lo que vayan a colocar en su resumen, ahí van a colocar el título. Y después van a escribir el resumen de una cuartilla, ¿vale? Acá la letra que se utiliza para escribe tu resumen de una cuartilla es Arial 11. Por favor, ahí no le vayan a aumentar como tal el nivel porque justo el número de la letra, porque por ejemplo, si le subimos a 20, hay una diferencia muy considerable entre la letra con 11, Arial 11, que es la que nos está dando ya como formato, a si la cambiamos a Arial 20. Entonces, traten de realizarlo tal cual nos está solicitando. Una vez que ya tenemos nuestro resumen, vamos ahora hacia la cuestión de trabajar la comunicación oral. Es decir, vamos a exponer nuestro resumen a través de un audio o video. Ustedes deciden cuál quieren elaborar, si quieren que haya, aparte de un audio, imagen también, ¿vale? Entonces, recuerden que se graba el audio, ¿vale? Si ustedes elaboran una presentación PowerPoint y no se puede reproducir lo que van insertando como audio o no lo colocan como tal como audio, recuerden que la rúbrica ahí sí nos está pidiendo un audio, entonces sí es importante que se grabe un audio, ¿vale? Ahora, la duración tiene que ser mínimo 2 minutos, máximo 3 minutos. En el mismo vamos a colocar una introducción. Ustedes van a mencionar su nombre, cuál es la actividad y el propósito de que estén exponiendo. Después van a exponer su resumen. No tienen que leer el resumen que hayan colocado aquí arriba. No se tiene que leer. Ustedes van a explicar, como por ejemplo, si dicen, oye, ayer fui al cine y nos preguntan, ah, sí, ¿de qué trataba la película? Ustedes no van a ponerle toda la película a la persona. Lo que van a hacer es contarle la película. Van a contar cómo comenzó, en qué avanzó, en qué finalizó de manera resumida. ¿Vale? Entonces, así es como ustedes van a realizar su exposición, resumiendo qué fue lo que leyeron, qué fue lo que comprendieron de la lectura que llevaron a cabo.
¿vale? Por eso es que van a explicarlo con sus palabras. Pueden retomar elementos de su resumen como palabras clave o a lo mejor al iniciar, pero no se trata de que lean todo, sino que puedan continuar trabajando con esa capacidad que tienen para expresarse de manera oral. Finalmente van a concluir con cuál es la intención del texto y cuál fue un nuevo aprendizaje, es decir, qué aprendieron de nuevo a partir de la lectura. Y ya que tengan ese audio o video grabado, entonces ya van a subirlo a su nube y van a generar el enlace. Recuerden, por favor, que se tiene que colocar como un enlace público o mínimo para personas que pertenecen a Prepa en línea CEP, porque repito, si lo colocan como privado, no me es posible revisarlo y si no puedo revisarlo, no puedo saber si se está cumpliendo con lo que solicita la rúbrica. Entonces, no podría calificar ese aspecto, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ustedes hacen todo lo de esta actividad, pero su audio es privado y no me permite escucharlo, no me permite verlo, no puedo evaluar ese apartado, ¿vale? Entonces, asegúrense de que sea público o repito, para personas de prepa en línea set. Aquí coloquen el enlace, procuren que inicie desde aquí, por ejemplo, porque a veces lo colocan aquí en medio y no me admite el enlace porque se revuelve el enlace con las palabras de aquí arriba. Entonces procuren de que esté aquí abajito para que se pueda abrir de manera correcta. En cualquier caso, ya que su audio o video sea privado o que no me permita abrirlo, ya yo se lo señalo a partir de la retroalimentación de la actividad dentro de la plataforma, ¿vale? Pero es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Ya una vez que colocamos esa liga, ya si tenemos que colocar referencias, van aquí abajo. Justamente recuerden la importancia de utilizar nuestras ideas, de generar un contenido original y que en caso de que estemos tomando información de fuentes externas, coloquemos aquí el crédito, ¿vale? Porque es lo que se pide como tal. Recuerden que cada rúbrica ahí viene como que establecido lo que está solicitando, entonces para que cumplamos en la mayor parte posible. Y listo, esas son las dos actividades integradoras de esta semana. María, ¿alguna duda? No, ninguna duda. Te escucho, María. No tengo ninguna duda. Ok, pensé que tenías alguna duda porque levantaste la manita. Ok, te voy a avanzar entonces.
Tenemos aquí lo que es la plataforma para invitarles a participar en el foro Aprendiendo. Voy a abrirlo. Aquí está, Foro Aprendiendo. El propósito de este foro es que cada uno y una de ustedes pueda como tal compartir dudas, comentarios, sugerencias sobre cómo identificar, en este caso, durante esta semana, lo que es el tema y la intención de expresiones orales o escritas y también el desarrollo de un resumen, ¿vale? Así como utilizar el Internet como fuente de información académica. Y listo, eso es básicamente para lo que tenemos el foro Aprendiendo para esta semana. Aquí nos dice cómo participa el estudiante. Puede publicar dudas, comentarios o sugerencias, también revisar comentarios de sus compañeros o compañeras, responder a esos comentarios también. Y yo como asesora participo promoviendo y dirigiendo como tal la participación de ustedes como estudiantes y también como tal orientándoles, ¿vale? Consideren también que el foro, pese a que no se evalúe, se toma en consideración como el porcentaje de evaluación hacia la actividad que se tiene dentro de la plataforma. Así que recuerden, por favor, que pueden llevar a cabo sus participaciones, ya que semana a semana tenemos un foro aprendiendo con justamente distintos temas. En este caso son los que les acabo de mencionar. Tenemos las dos actividades integradoras de esta semana, que son las que acabamos de revisar. Y tenemos dos actividades formativas, la actividad formativa 3, la escritura, y actividad formativa 4, leer para comprender. Ambas tienen hasta 3 intentos para que ustedes puedan obtener una calificación más alta que la anterior, pero si obtienen la calificación más alta desde el primer intento, no es necesario llevar a cabo los siguientes dos. Recuerden que se contesta, se guarda y se envía, ¿vale? Entonces, pueden revisar también los recursos que se tienen para la semana. Como ven, son varios. Tenemos también nuestra guía hacia lo que podemos elaborar en la semana. Y recuerden que si tienen dudas, pueden enviarlas hacia lo que es el correo electrónico institucional. Recuerden también enviarlo desde el correo institucional de ustedes y puede también enviarse a través de la plataforma para que justamente podamos resolver la duda y que puedan enviar su actividad. De lo que sea que tengan duda, que puede ser muy pequeñita, aún así envíenla, porque si les está deteniendo es por algo. Entonces, voy a ir finalizando lo que es el espacio. Llegamos al final del espacio. Recuerden que el siguiente es el día viernes. Por favor, recuerden revisar tanto la invitación como la grabación del espacio en la pizarra de sesiones. Y bueno, como tal, tenemos dos puntos importantes. Recuerden revisar la rúbrica de cada actividad integradora. Y ya es miércoles, entonces es importante que si por alguna razón súper grande les imposibilitó enviar su actividad de algunas de la semana uno, solo de actividades integradoras, porque recuerden que las formativas yo no tengo acceso para poder activarlas nuevamente, entonces yo solamente puedo volver a activar las integradoras en caso de que haya
o que se haya presentado alguna situación que les imposibilitara enviarla. Entonces, me envían por favor un correo o a través de la plataforma un mensaje para que podamos revisar la situación que haya ocurrido y que puedan enviar su actividad. Y listo, eso es todo lo que corresponde a esta semana. Pregunto, ¿alguna duda? No hay ninguna duda, así que me despido. Un gusto interactuar con ustedes a través de este espacio abierto para el aprendizaje. Recuerden que el siguiente espacio es el día viernes, que es el viernes 22 de agosto, ¿vale? Entonces es importante que puedan revisar, por favor, el espacio, que se tomen el tiempo de ingresar de manera síncrona, pero si no, también se comprende por sus tiempos y pueden revisar la grabación. Así que pasen una excelente tarde y hasta luego.